Agenda presidencial en Europa. Y como les decíamos, el presidente Daniel Noboa se reunió ayer con su par francés Emmanuel Macron en el Palacio de Elíseo. El encuentro tuvo como principal objetivo estrechar relaciones de cooperación entre ambos países. Como última actividad de su agenda por Europa, el presidente Daniel Noboa se reunió la tarde de este jueves 16 de mayo con Emmanuel Macron, jefe de Estado de Francia. El encuentro se dio en el Palacio de Elíseo en París, en donde los mandatarios trataron temas para reforzar los vínculos económicos, comerciales y culturales de ambos países. El hecho de que Francia en este momento esté interesada en invertir en energía renovable, en ayudarnos en la lucha contra el narcoterrorismo, es sumamente importante. Nosotros hoy en día vivimos una crisis energética y con inversión en energías renovables como solar, como eólica, como geotérmicas, vamos a poder compensar también dentro de los momentos de estiaje o en los momentos en que haya posibles sequías. Más temprano, el presidente Noboa otorgó una entrevista a la Agencia Internacional de Noticias AFP, en donde abordó varios temas de interés como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Debería de haber un esfuerzo conjunto, porque si es que se logra parar el problema desde el origen, creo que se puede resolver muchos problemas. Pero gran parte de la solución no es solo una solución de defensa, es ayudarnos con becas para jóvenes de 18 años que hoy en día no tienen oportunidad de estudiar. Es invertir en el Ecuador en zonas de desarrollo para que haya empleo. A decir del analista político Ramiro Rivera, estas gestiones del presidente tienen un impacto positivo para el país. Un presidente tiene que salir, tiene que hacer contactos y hay que vender la idea de que el Ecuador está abierto a la inversión extranjera. Así concluye la gira por Europa del primer mandatario, que este viernes 17 de mayo estará de vuelta en Ecuador. Miriam Zambrano, Noticias 7. Durante la entrevista a la agencia AFP, el primer mandatario también se refirió al pedido que hace el gobierno de México para retomar las relaciones con Ecuador bajo la condición de que se entregue a Jorge Glass. El presidente Noboa se negó a esta propuesta. Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Si es que hay criminales condenados, nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy el Ejecutivo, sea burlada de esa manera. Hay que recalcar que la persona que se intentó asilar y posteriormente llevar a México es una persona que ha sido condenada por 2 delitos penales de acuerdo a las leyes ecuatorianas en gobiernos pasados. Creo que sería mejor si volvemos a tener relaciones diplomáticas con México para la lucha contra el narcotráfico. Es un problema global y es un problema que está pasando en todos lados. Y en otras noticias, hay expectativa por la continuidad del juicio político del ex ministro Juan Zapata. La Comisión de Fiscalización deberá definir si hubo o no incongruencias en la notificación de la interpelación. La interpelación a Juan Zapata deberá superar en estos días un escollo de procedimiento que podría retrasar la continuidad de este juicio político en la Asamblea. Resulta que ante el argumento de Zapata de que no ha sido notificado de este proceso, la Comisión de Fiscalización verificará la vigencia del correo electrónico del interpelado que consta en los datos proporcionados en su declaración juramentada en la Contraloría. De comprobarse alguna falla o error se tomarán acciones. El asambleísta interpelante de Zapata, el socialcristiano Carlos Vera, da luces para garantizar el derecho a la defensa del procesado políticamente. Evidentemente tendrá que valorarse a qué momento procesal regresa el juicio político si fuese ese el caso, porque no podemos tampoco aventurar al Pleno de la Asamblea Nacional a una situación en la que no se ha velado lo que establece la norma y principalmente la Constitución de la República. Si bien son procedimientos legales y parlamentarios que deben cumplirse, no es menos cierto, argumenta la integrante de la Comisión de Fiscalización, Adriana García, que Zapata sabía de su juicio y que faltó de su parte interés por conocer e involucrarse en ese proceso. Pero de igual manera nosotros tenemos que evaluar internamente porque los tiempos cuentan. Y vuelvo y reitero, esto es público. En la semana pasada se validó el correo de él públicamente, se indicó sobre eso y no existió ninguna comunicación.
De comprobarse fallas en la notificación y si la Comisión de Fiscalización decide reiniciar el juicio o retomarlo desde la fase de actuación de prueba testimonial, esto podría conllevar retrasos en el inicio de los juicios políticos que están a la cola por desarrollarse en la Asamblea. Javier Ceballos, Noticias 7. El consejero de Participación, Juan Esteban Guarderas, anunció que demandará ante el Tribunal Contencioso Electoral a la vicepresidenta Verónica Abad, Guillermo Churuchumbi y Francisco Suárez por presuntamente haber hecho campaña anticipada en las elecciones seccionales de febrero del 2023. En las próximas horas, el Tribunal Contencioso Electoral recibirá 3 denuncias de parte del consejero de Participación, Juan Esteban Guarderas, quien considera que varios políticos realizaron campaña anticipada en redes sociales antes de lo permitido. Para ponernos en contexto, el 5 de febrero del 2023 se realizaron las elecciones seccionales para elegir alcaldías y prefecturas, y el periodo de campaña electoral fue del 3 de enero al 2 de febrero de dicho año. La primera denunciada será la actual vicepresidenta Verónica Abad, cuando en ese tiempo buscaba la alcaldía de Cuenca, y Guarderas cita 2 videos publicados el 6 de diciembre y 14 de noviembre del 2022. Ella no está opinando sobre la situación de Cuenca, no, está pidiendo el voto. Tanto está pidiendo el voto que tiene el hashtag en la publicación la alcaldía de Cuenca para el 2023. Esto es precampaña en redes sociales. Otra denuncia también recaerá contra Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachacutic, por publicaciones del 14 de noviembre y 17 de diciembre del 2022, y también contra Francisco Suárez de la Izquierda Democrática. Nosotros nos defenderemos en derecho. Inclusive tendremos que hacer denuncias a nivel nacional e internacional por discriminación política. Guarderas basa su denuncia en el artículo 278, numeral 7 del Código de la Democracia, donde se sanciona la campaña anticipada con multas de 11 a 20 salarios básicos, destitución o suspensión de derechos políticos. Si nosotros seguimos solamente multando, entonces ya no genera un efecto disuasivo necesario. Lo que necesitamos es poner sanciones más fuertes, como por ejemplo la destitución. Además asegura que estos videos estarían notariados y periciados. Con 2 pericias, pericia comunicacional y pericia informática, que nos demuestra que aquí no está manipulado ni el audio ni los videos. Sin embargo, refuta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, que en varias ocasiones ha dicho que las redes sociales no son sujeto de control electoral. Las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana y el Estado ecuatoriano no puede pretender que sus leyes no tengan un impacto en redes sociales. Las redes sociales, como el resto de la realidad ecuatoriana, está sujeto a las normas del sistema ecuatoriano. Edison Saavedra, Noticias 7. La Procuraduría General del Estado dio paso a la consulta que le hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la unificación de concursos para la renovación de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. El primer concurso para renovar a 2 de 5 vocales debía darse en noviembre de 2021, mientras que los otros 3 deben renovarse hasta noviembre de 2024. Con la luz verde de Procuraduría, ahora se podrá cambiar a los vocales en un solo proceso. Escuchemos las declaraciones de Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. De este modo, haremos un solo proceso para renovar por completo el organismo electoral, ahorrando recursos y sin pérdidas de tiempo. Desde ya invitamos a la ciudadanía a participar en la veeduría del concurso para elegir a los mejores ecuatorianas y ecuatorianos para una de las mayores responsabilidades que se puede tener: organizar elecciones y cuidar la voluntad popular. Guerra contra el terrorismo. Este jueves la Fiscalía y la Policía ejecutaron 18 allanamientos en la provincia de Santa Elena, que dejó como resultado 13 detenidos, quienes serían integrantes del grupo delincuencial Los Choneros. El operativo, encabezado por la Fuerza Anticriminal FICE, fue resultado de una investigación por una presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. Según informaron las autoridades, en la intervención participaron 150 policías y 18 fiscales. Además, incautó droga, armas de fuego, granadas, cartuchos, dinero en efectivo, vehículos y otros indicios. La justicia argentina autorizó la extradición de Hernán Luque, exgerente de EMCO, involucrado en el caso Encuentro. Luque fue detenido el pasado 8 de febrero y la Corte Nacional de Justicia inició el proceso de extradición.
La audiencia duró más de 5 horas. Allí la jueza Eugenia Caputi del Juzgado Criminal Correccional finalmente dio luz verde para que Hernán Luque Lecaro sea extraditado a Ecuador para que cumpla con procesos pendientes con la justicia local. Tras el fallo, los abogados del exfuncionario indicaron que apelarán la decisión de la jueza Caputi para evitar la extradición. Luque es uno de los 8 procesados por el delito de presunta delincuencia organizada en empresas estatales durante el gobierno de Guillermo Lasso, conocido como Caso Encuentro. Él salió del país el 9 de enero del 2023 en medio de filtraciones de audios de presunta corrupción y desde entonces se lo buscaba, especialmente en Argentina. En noviembre del 2023 la Corte Nacional de Justicia emitió una orden de prisión preventiva en su contra, hasta que el 8 de febrero del 2024 se lo detuvo en Buenos Aires y desde allí se iniciaron los procesos de extradición. En este caso, la Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes de forma planificada y coordinada pretendían obtener réditos económicos indebidos, valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como CENEL, PAN Ecuador y el Servicio Nacional de Aduanas. Con sus acciones se habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado. En los últimos días, la Fiscalía reveló 19 documentos que tendrían conversaciones de los involucrados, en donde se menciona a Hernán Luque en decenas de ocasiones y su vínculo con contratos presuntamente irregulares. Luque fue el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas entre julio del 2021 y octubre del 2022 durante el gobierno de Guillermo Lasso. Fue el mismo exmandatario quien pidió su ubicación y captura. Inmediatamente llamé al ministro del Interior y espero que muy pronto traerlo del cogote, esté donde esté, para que se presente ante las autoridades y declare todo lo que debe declarar. El 23 de marzo pasado se completaron los 120 días dados por el juez anticorrupción para la etapa de instrucción fiscal en el caso Encuentro. El magistrado convocó para el 26, 27 y 28 de junio la audiencia preparatoria de juicio. Edison Saavedra, Noticias 7. José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se desarrolló la tarde de este jueves el conversatorio temático sobre la situación de Taiwán. Esta nación insular, ubicada al este de China, libra por más de 75 años un conflicto con el gigante asiático. Taiwán se concibe como un país independiente y es considerada como la isla rebelde. El embajador de China en Ecuador, Chen Guoyu, explicó que para su país, Taiwán es parte de China, no tiene estatus independiente y sus autoridades no son reconocidas como gobernantes. El diplomático destacó las relaciones comerciales y políticas de Ecuador con China. A partir de entonces, las relaciones entre nuestros dos países han experimentado un rápido desarrollo y una consolidación de la confianza política recíproca. Y en 2015, los dos países establecieron una asociación estratégica en noviembre de 2016, durante la visita de Estado de parte del presidente chino Xi Jinping. Las relaciones bilaterales fueron elevadas a una asociación estratégica integral. De agilizar los procesos de adopción en el país, la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, presentó los avances del programa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos. Informó que el servicio de adopciones busca garantizar una familia idónea, permanente y definitiva para los menores de edad que llegan por abandono, maltrato, abuso, negligencia, entre otras circunstancias. Dentro del sistema hay más de 2.000 niños y niñas, sin embargo, al momento 177 tienen legalmente la figura de adoptabilidad. Finalmente señaló que la cartera del Estado gestiona acciones para que el proceso de adopción dure aproximadamente 12 meses. La idea de estar acá o el objetivo de venir acá es de entablar nexos, hacer lazos con diferentes organismos con la finalidad de poder firmar convenios que nos permitan acelerar procesos, tener la información de forma adecuada en nuestros diferentes archivos digitales. En este momento estamos justamente con una organización internacional, BIB, con la que estamos trabajando para digitalizar todos los procesos de adopción.
Con esto vamos a acelerar los tiempos y vamos también a tener seguro. Lo más importante es garantizar la seguridad del... Durante la pandemia, cerca de 500 intervenciones cardíacas fueron represadas por falta de un angiógrafo en el Hospital Carlos Andrade Marín. Desde hace una semana que se adquirió este dispositivo y realiza de 15 a 20 procedimientos semanales con el objetivo de atender a los pacientes en espera. Veamos. Este es un angiógrafo, un equipo que funciona como un rayos X. Te permite ver el flujo de la sangre por las venas, el bombeo del corazón y medir el flujo y la presión sanguínea de las cavidades cardíacas. De esta manera, se puede determinar si las arterias coronarias están obstruidas. Este equipo se utiliza para realizar intervenciones de corazón menos invasivas y con menor tiempo de hospitalización. Así lo explica el jefe de la unidad de hemodinámica, José Luis Lazo. Gente que antes iba a cirugía, dependía de algunos días en terapia intensiva, incluso meses de rehabilitación posterior, pues al día siguiente el cambio de válvula aquí está caminando y a la semana está en su casa. Algunos de los procedimientos que se pueden realizar son de hemodinámica y electrofisiología, pero también se puede realizar implante de marcapasos, implante de cardiodesfibrilador, implante de resincronizador cardíaco, entre otros. La mayor parte de pacientes que se estudian en hemodinámica en general han tenido el antecedente de un infarto de miocardio o un infarto agudo de miocardio. En el año 2019 se bordeaban las 750 intervenciones cardíacas, pero durante la pandemia este número disminuyó significativamente. El último año, con el angiógrafo prestado que estábamos utilizando, logramos hacer 300, es decir, 500 se quedaron rezagadas por año. Contar con un equipo propio para este hospital es fundamental y se espera atender a más de una veintena de pacientes por semana. Estamos dando cobertura al menos 12 horas diarias y fines de semana como para lograr completar todos estos pacientes, que serán alrededor de entre 750 y 1000 al año. Estos procedimientos en la red privada de salud podría ir entre los $3 y los $8,000, por lo que contar con este dispositivo es un beneficio para los afiliados. Manuela Bedón, Noticias 7. Los recicladores bases son el pilar en el proceso de reciclaje de los residuos sólidos. En la capital, cada día se generan 2 toneladas de desechos que van a los rellenos sanitarios sin separarse todos los materiales reutilizables. Por lo que las autoridades, como la empresa privada, buscan estrategias para reinsertarlos en la cadena de valor. Vamos a ver. Reciclar le permite a un objeto a volver a utilizarse, y esto no solo le agrega valor a los productos elaborados, también ahorra energía y hasta genera puestos de trabajo. Por este motivo se ha designado al 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje, una labor esencial para el ritmo de consumo de la sociedad. Alejandra Ramos es recicladora de base. Desde pequeña, junto a sus padres y ahora con su esposo, realizan esta actividad. Seguí estudiando y me gustó porque le vi a mis papás que de eso nos sacaron adelante, y sé que del reciclaje le estoy dando ahora a mis nenas, del reciclaje estoy saliendo yo adelante. Algunos de los retos a los que se enfrentan es en la separación de los residuos, que incluso ha provocado accidentes. Y a mi esposo fue que tuvo un accidente igual y mi papá igualmente, o sea, con las inyecciones que a veces igual como no saben, la gente botan todo a la basura, desechos, todo, y eso es infeccioso. En la actualidad existen muchos mecanismos que permiten darle una nueva vida a un material. En la capital, por ejemplo, está llevando a cabo algunas acciones para dignificar el trabajo de los recicladores, como es la separación de los residuos reciclables en los restaurantes. ¿Por qué? Porque ahora ya no tienen que buscar ese material entre la basura, sino que se les está entregando separado. En este caso, los productos elaborados con el material polyboard se transforman en servilletas, que serán reinsertadas en la cadena de valor. No solamente nos preocupamos de cómo nace el producto, sino en ese renacer. Por otra parte, las autoridades locales han puesto en marcha un proyecto piloto para la recolección diferenciada de residuos y una planta de separación que está ubicada en la estación de transferencia sur. Este programa piloto se dará en el siguiente horario y frecuencia. En Nayón, los días jueves de 8 a 1 de la tarde. En el sector de la Armenia, los días martes de 8 a 1 de la tarde. En el sector de la Primavera 1 y 2, los días sábados de 8 a 1 de la tarde. Manuela Bedón, Noticias 7. Y
Y en lo que va del año, más de 150,000 migrantes cruzaron la selva panameña con el objetivo de llegar a Estados Unidos, según un informe de UNICEF. La mayoría son venezolanos, haitianos, ecuatorianos y colombianos, pero también hay chinos y africanos. Le contamos más detalles a continuación. Más de 30,000 niños migrantes cruzaron la inhóspita selva del Darién rumbo a Estados Unidos en los primeros 4 meses del 2024. Un reporte presentado por la UNICEF este miércoles 15 de mayo señala que esta cifra representa un aumento del 40% en comparación al mismo periodo de 2023. De estos 30,000 menores de edad, cerca de 2,000 llegaron a Panamá solos o separados de su familia, el triple que el primer cuatrimestre del año anterior. El tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que intentan cumplir el sueño americano. Solo el año pasado, más de 520,000 personas cruzaron la selva pese a que enfrentan peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales. En lo que va de este 2024, más de 150,000 migrantes cruzaron esta ruta. La mayoría son venezolanos, además de haitianos, ecuatorianos y colombianos. También hay africanos y asiáticos, principalmente chinos. El informe de UNICEF indica que si la situación migratoria continúa como hasta ahora, unas 80,000 personas, entre ellos 160,000 niños, podrían cruzar la selva panameña este año. Esto implicaría que muchos de ellos requieran asistencia humanitaria. Por su parte, el presidente electo de Panamá, José Raúl Molino, quien subirá al poder el 1 de junio, prometió en campaña deportar a los migrantes que entren a ese país por el Darién. Emilia Reynoso, Noticias 7. Italia y Argentina están bajo el agua a causa de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas que provocaron que varios ríos de esos países se desborden. Los bomberos trabajan para evacuar a las personas que se quedaron atrapadas en sus hogares. Más detalles a continuación. Las fuertes tormentas que han descargado grandes cantidades de agua en el norte de Italia provocan graves inundaciones. Las ciudades más afectadas son Milán, Lambro y Seveso, donde la crecida de los ríos complica el trabajo del servicio de emergencia. En la región de Lombardía, al noreste de ese país, se mantiene activa la alerta hidrológica nivel naranja, por el alto riesgo que aún existe y que ha llevado a los bomberos a efectuar casi 800 intervenciones, la mayoría de ellas en localidades de Como, Cremona, Lecco y Milán. Sin embargo, a las autoridades les preocupa el nivel del caudal del río Lambro, que se encuentra, según medios locales, levemente por debajo de su límite después de desbordarse en algunos puntos de Milán, algo que también sucedió en Monza, al norte de la capital de Lombardía. Los servicios de emergencia se encuentran pendientes aún de la evaluación del clima en las próximas horas, ya que las predicciones aseguran que habrá más lluvias para este viernes, lo que obligó a extender los niveles de alerta en otras regiones como Piamonte, Toscana, Emilia-Romagna y los Marcas. Una situación similar ocurre en Argentina, donde la crecida del río Uruguay generó graves inundaciones en la ciudad argentina de Córdoba, en la provincia de Entre Ríos. El intendente de ese municipio informó que se evacuaron a 167 familias, que hacen un total de 568 personas, entre mayores y menores de edad. Emilia Reynoso, Noticias 7. En Argelia, la historia de Omar bin Omran ha conmocionado a la comunidad, y es que después de 27 años de desaparición, este hombre finalmente fue encontrado en el sótano de su vecino, tan solo 100 metros de distancia de su casa. Se especula que durante todo ese tiempo estuvo cautivo a manos de su vecino, quien ahora tiene 61 años. Sin embargo, el hallazgo del hombre no solo está conmocionando al mundo, sino que ha revelado un perturbador misterio de casi 3 décadas. El rescate de Omar ocurrió el pasado domingo 12 de mayo, cuando el hombre de hoy 45 años y con barba fue rescatado del sótano debajo del piso cubierto de heno de su vecino en una especie de corral de ovejas, como muestra un video que el detenido fue y tiene ahora un aspecto confundido, publicado en todas las redes sociales. No es la primera vez que se ve un caso de estos, de que hay un secuestro por parte de los vecinos, por parte de la comunidad, de allegados, personas que las tienen más de una década encerradas. Su familia pensó que él había sido víctima de una revolución que hubo en ese país, pero pues no fue así. Lamentablemente su madre murió sin saber que su hijo estaba vivo y que además estaba
estaba a pocos metros de su casa, que es lo metros más escasamente espeluznante. Sí, de lo que se había leído y que causó un poco de confusión también es que se decía que por qué no pidió ayuda, porque nunca pudo él salir de ahí, y se comentaba que supuestamente fue víctima de un hechizo. Así es como lo decían, y pues por eso no pudo reaccionar y defenderse de su vecino.